Desde el mes de enero de este año se han registrado al menos 4 explosiones de bombonas de gas doméstico en Venezuela, con un saldo lamentable de 18 muertos y 36 heridos. Cuando identificamos las diferentes fechas cronológicamente de cómo ha sucedido, por ejemplo, el 9 de septiembre en Caricuao, esto en la ciudad capital, 3 personas fallecieron, 5 resultaron heridas debido a una explosión de bombona de gas. El pasado 5 de septiembre en el estado Miranda, otra explosión por fuga de gas dejó un lesionado y afectó varias estructuras de un edificio. El 12 de agosto en Petare también hubo una explosión de una bombona de gas donde, lamentándolo mucho, resultaron 13 personas muertas y 22 heridos. Y el 1 de enero en Anzoátegui también 2 personas fallecieron con 8 personas heridas en esta explosión similar. Y esta situación ha generado preocupación entre la población de nuestro país, que depende de las bombonas de gas para las necesidades diarias. Se ha advertido que puede ser por falta de mantenimiento, el deterioro del cilindro, etcétera. Para ello, en nuestra entrevista ya tenemos en línea a Helio Pimentel, experto en prevención y gestión de riesgos. Helio, muchísimas gracias por estar con nosotros, y de una vez te quiero preguntar cuáles son los principales riesgos que están asociados al uso de bombonas de gas en el hogar. Hola, vale José, muy buenas tardes a ti, por supuesto a la gente que sintoniza Éxitos de Aragua, Maracay, desde donde nos estén sintonizando. Y en efecto, como tú bien mencionas, lo primero que es importante comentar es que el gas puede llegar por dos vías a nuestros hogares. Bien sea por tuberías, lo que conocemos como gas directo, que es el gas metano o gas natural, o puede llegar a través de bombonas, los que conocemos comúnmente como bombonas, técnicamente llamados cilindros. En este caso es gas licuado del petróleo, GLP, es una mezcla de propano y butano. Ambos casos, tanto el gas natural que llega a través de tuberías como gas directo, como el gas de bombonas, no tienen ningún tipo de olor, y esto se le coloca a nivel industrial. Este es el conocido mercaptano, y esto es lo que conocemos comúnmente como ese olor característico a gas. Definitivamente el peligro que representa el gas doméstico es su inflamabilidad, la potencialidad que tiene de generar un tipo de explosión llamada deflagración. Y por supuesto, la inhalación de gas también puede generar algún tipo de toxicidad en las personas y animales. Bueno, sin duda alguna lo que acabas de decir, creo que son las señales que pueden identificar un riesgo, evidentemente. Y en apartamentos o en alguna casa, ¿cómo debe ser la ubicación ideal para una bombona de gas? Bueno, yo sé que muchas veces por un tema de seguridad física, que no hurten o no se roben nuestra bombona, la gente la guarda adentro. Sin embargo, idealmente debería estar en una parte externa, en una parte ventilada, es importante. Eso en cuanto a la ubicación. Pero una de las cosas que es también importantísimo, José, es revisar el estado de esa bombona, cómo está ese cilindro, si está corroído, si tiene su base de sustentación bien firme, la llave o la válvula, que es el nombre técnico, que no presente ningún tipo de deterioro, daño, corrosión, etcétera. De hecho, una muy buena práctica que siempre recomendamos los bomberos es agarrar una esponjita con agua jabonosa y una vez que se ha hecho la conexión, ponerlo precisamente en la conexión, en la llave, esta agua jabonosa para ver si hay alguna presencia de alguna burbujita. Si hay burbujitas o burbujeo, Hay un es escape. precisamente porque hay fuga, ¿ok? Bueno, esa prueba que estás comentando la conozco desde chamo, y es efectiva para identificar y poder observar cuando hay un escape o una fuga en el regulador y la manguera. Pero fíjate algo, ¿cuáles son esos errores comunes que los usuarios siempre realizan, y además cuáles son esas medidas preventivas para tener una bombona de gas en el hogar? Bueno, precisamente, como comentaba, esa sería una de las medidas preventivas, instalarlo en una zona abierta, despejada, digamos que ventilada. La instalación tiene que ser adecuada, idealmente hecha por una contratista autorizada por PDVSA Gas. De hecho, te cuento que las mangueras no están autorizadas, pero muchas veces usamos mangueras. Es importante que si vamos a utilizar algún tipo de manguera, sea la adecuada para gas, que no quede expuesta al sol, porque pudiera, como decimos coloquialmente, tostarse. Y una de las cosas más importantes, de hecho pasa mucho en kioscos, en restaurantes pequeños, que esa manguera no esté cerca de la llama de la cocina, porque la misma llama pudiera derretirla. Que esté bien instalada con unas abrazaderas adecuadas
Y una de las cosas que también va a formar parte de la prevención es que instalemos un dispositivo detector de fuga de gas. Definitivamente esto es una inversión, es algo que tenemos que comprar, pero va a asegurarnos algún tipo de medida preventiva. Porque el detector de gas, que también venden unos que además de detectar gas, detectan monóxido de carbono, en caso de algún tipo de fuga, inmediatamente van a generar una alarma. No sabría decirte el precio actual en el mercado, pero cuánto cuesta perder nuestra vida, perder nuestra vivienda. Y te lo digo, por experiencia propia, las deflagraciones por bombonas pequeñas, esas que conocemos que son de 10 kilogramos, son suficientemente potentes para devastar una vivienda completa. Que son las bombonas común que observamos en los apartamentos. Estoy conversando con Helio Pimentel, quien es experto en prevención y gestión de riesgos, conversando sobre el tema de prevención de bombonas de gas en nuestros hogares. Vamos a pausa musical, no se aparten, ya regresamos. Bien, seguimos con más de 60 minutos. Tenemos en línea a Helio Pimentel, experto en prevención y gestión de riesgos. Helio, antes de ir a la pausa, quería preguntarte, hemos utilizado la manguera de color negro. ¿Tiene alguna medida, el diámetro o especialmente cuál debe ser para colocar en caso de que utilicemos manguera para el uso del gas doméstico? Ok, lo ideal es que se utilicen tuberías flexibles de malla de acero o de cobre. La tubería de cobre conectada pudiera ser a una tubería galvanizada que tiene la particularidad que debe ser ASTM. Y fíjate que hoy en día se está ya utilizando las tuberías llamadas comúnmente como termofusión, las de PAPR, que son esas tuberías plásticas que pueden ser unidas a través de una máquina que funde la unión. Sin embargo, es importante recordar que debe ser de color amarillo, porque esto lo establece la norma venezolana Covenin 253, y que si va a ser tubería de PAPR, que no es una tubería de PVC o una tubería plástica como la que usamos comúnmente para aguas frías, debe estar completamente empotrada en el cemento, en los bloques, digamos que en la edificación. Por eso es que, como te comentaba, la instalación debe hacerlo un técnico certificado por una de las contratistas autorizadas por PDVSA Gas. Sin embargo, bueno, nosotros siempre debemos igual inspeccionar nuestra instalación. De hecho, fíjate que antes de hacerse la apertura del servicio, se le debe hacer una prueba de presión al sistema. Pero como te decía en el segmento anterior, la esponjita con agua jabonosa siempre es una buena medida para verificar que no hayan fugas. Y por supuesto siempre recordar cerrar nuestra cocina, tener esas cosas que nuestra abuelita siempre nos decían: cuidado con un agua que hierva y pueda apagar la llama. Antes de irnos a acostar, verificar que las llaves de la cocina estén cerradas. Igual antes de salir de viaje o salir quizás por algunos días de nuestra casa, cerrar la llave principal. Y bueno, siempre la prevención, la precaución comienza desde ya. En lo que termine este programa, verifica cómo están tus instalaciones y recuerda que algunos hogares se han enlutado, y todo lo que hagas por la seguridad y la salud es prevención, es inversión más que un costo. Helio, porque he notado cuando buscamos un proveedor para llenar nuestras bombonas de gas, queda oliendo muy fuerte a y nos indican que es que la llenaron de más, que la llenaron full. O sea, te digo coloquialmente como lo dicen, no la llena, se pasaron y quedó full. Tienes que abrirle un poco en un espacio abierto para dejarla drenar. Es común que esto suceda porque huele muchísimo y entonces está expuesto el peligro. Bueno, fíjate que es interesante que comentes esto porque ha habido un mito donde se ha mencionado que no se le está colocando el odorificante, este mercaptano que hablábamos en el segmento anterior, que es el producto que se le inyecta a nivel industrial para que tenga ese olor característico por un tema de seguridad, para que la gente perciba que hay olor a gas. El llenado del cilindro, o como conocemos comúnmente de bombona, independientemente que sea de 43 kilogramos, de 10 kilogramos, independientemente del tamaño, el llenado de la parte líquida debe ser hasta máximo el 80%. Y esto en el llenadero se hace con una balanza. Se supone que debería hacerse así y que no se debería sobrecargar. En caso de que se sobrecargue, no sé si se han percatado, pero la válvula o la llavecita de gas, por un lado es la conexión, independientemente de que sea de rosca o de conexión rápida, y por el otro lado tiene como una especie de agujero con un resorte. Eso es una válvula de sobrepresión. En caso de que exista un sobrellenado y la bombona esté expuesta a sol, a altas temperaturas, pudiera por ahí presentar algún tipo de fuga.
Es importantísimo en ese tipo de casos, como tú mencionaste, que sea un espacio abierto donde no hayan fuentes de ignición, que no sea dentro del apartamento, que no sea en la casa y por supuesto lejos de personas fumando, con encendedores, con yesqueros o cualquier fósforo o cualquier otra fuente de ignición como electricidad, planchas y cosas por el estilo. Helio, rápidamente, ¿cómo es el momento cuando estalla una bombona quizás por una fuga de gas? O sea, la candela de la cocina va directamente con el escape. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, fíjate, la bombona es raro que estalle, que ocurra el fenómeno que técnicamente se llama falla catastrófica del contenedor. El cilindro, incluso aunque esté muy deteriorado, es muy raro que él llegue a estallar o explotar. Normalmente lo que ocurre es que el gas se fuga por algún efecto, por ejemplo, en la base del cilindro que esté muy corroído. En un par de años he atendido dos casos así, como bomberos, que la base se corroe y hay una pequeña fuga. Esta pequeña fuga hace que se genere una nube de gas en un espacio que puede ser confinado como un apartamento o un espacio no confinado, incluso un espacio abierto, y esa nube de gas al conseguir una fuente de ignición, como te mencionaba, que puede ser una superficie caliente, Ya una entendí. chispa, una llama, esa nube de gas es lo que va a generar la explosión llamada deflagración. Es una explosión que va más lenta que la velocidad del sonido, pero es sumamente devastadora. Va a haber una llamarada, una bola de fuego. Sin embargo, en la mayoría de los casos el fuego digamos que no tiene consideración o repercusión y el mayor daño es por la onda expansiva. La onda expansiva suele ser muy destructora y tiene capacidad incluso de tumbar paredes, de levantar placas de concreto y cosas por el estilo. Les Imagínate invito. la gente que llega a guardar en un espacio físico rápidamente porque ya vamos a culminar. Hemos observado que guardan bombonas de gas hasta recipientes quizás de gasolina en un espacio abierto, en un depósito. Esto debe ser algo catastrófico a la hora de una emergencia. Correcto, por eso precisamente es que mencionamos la importancia de hacer un adecuado almacenamiento, una buena instalación, inspección de nuestro equipo. Incluso fíjate que tú mencionas ya otra cosa que son los líquidos inflamables y combustibles, como puede ser gasolina o gasoil. Eso está prohibido, incluso está penado con cárcel almacenar en las residencias líquidos inflamables o combustibles que en su cantidad puedan representar algún tipo de Helio, peligro. para culminar, ¿cómo debería rápidamente en 30 segundos un plan de emergencia o un tips para finalizar para el público? Bueno, recordar que en lo que este programa termine vamos a identificar nuestros peligros en mi casa, en mi vivienda, en mi organización, en mi comunidad, incluso en cuanto al gas, vamos a evaluar los riesgos y tomar medidas de control. Realmente esta inversión en contratar un técnico especialista, en comprar un sistema de detección, va a hacer que mejore nuestra seguridad y todo por la salud de mis familiares, mis amigos y mis seres queridos. A través de las redes sociales de @epsica podemos apoyarlos también. Yo soy Helio Pimentel y estoy completamente a la orden para cualquier tipo de asesoría, incluso cursos, charlas gratuitas en consejos comunales, asociaciones de vecinos, juntas, condominios. Estamos para apoyarlos, como les digo, completamente gratuito incluso. Helio Pimentel, experto en prevención y gestión de riesgos, hoy conversando sobre los diferentes acontecimientos lamentables que han ocurrido en el país con accidentes de bombona de gas doméstico. Recuerden lo que ha dicho, revisar el cilindro, si usted observa alguna irregularidad, hacerle mantenimiento, estar atentos al deterioro del mismo, porque puede representar un alto riesgo significativo para la seguridad pública. Esto es la entrevista que pueden visualizar en nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones, en nuestro playlist de éxitos Maracay. Pausa y regresamos.